Buenas tardes, audiencia de Radio Son de Manta 93.3. Estamos en otra edición más, en otra jornada informativa para nuestra audiencia de la provincia, de todos sus cantones y el resto del país en las páginas vinculadas en las diferentes redes. Queremos saludar cordialmente a nuestro invitado del día. La entrevista del día corresponde al arquitecto Jorge Ramón. Él prácticamente nos va a comentar de un proyecto, de una idea y de un proceso que diríamos es para bien de la provincia y bien de la ciudad. Primero vamos con el saludo respectivo del arquitecto. Le escuchamos. Bienvenido a través de esta entrevista para nuestra audiencia de Manabí. Don Aníbal Carrillo, muy buenos días, muchas gracias. Yo estoy muy complacido de su generosa invitación. Un saludo para el público que nos escucha de Manabí, de Manta y del país entero. Saludo para, entiendo que es Radio Pacífico, el medio en el que estamos dialogando. Igual para el medio que tengo el gusto de estar por primera vez. Sería importante para que la gente vaya ya identificando el tema y por dónde vamos. ¿Hace qué tiempo usted visitó o periódicamente cada qué tiempo lo hace, visita o llega a Manabí? Don Aníbal, comenzamos con una pregunta que me hace recordar uno de los momentos más bonitos que tenemos las personas, que es el de la adolescencia. Y yo estaba en el colegio ya, había conocido el mar, había conocido la playa en la provincia de Esmeraldas en principio, pero unos pocos añitos atrás, no mucho antes. Y luego allá por los 14 o 15 años conocí por primera vez Manta. Y fue una excursión de amigos. Ya a esa edad comenzaban algunos, los más grandecitos y desarrollados, a manejar. Los papás les prestaban el auto y así fue. En la camioneta viejita que tenía un amigo, compañero del colegio, fuimos por primera vez, llegamos a Manta. Lo primero que hicimos fue, llegando a la playa, quitarnos la ropa antes de pensar en dónde nos íbamos a alojar, ni mucho menos, y nos metimos al mar. Un recuerdo imperecedero, quedó grabado para toda la vida. Y de ahí, pues, no he dejado de visitar la provincia, sus ciudades, cantones. Me une ese gran recuerdo. Muy bien, yo creo que por lo menos a todos los que viven y somos de la sierra, como así prácticamente está definido, en primera instancia, nuestros primeros sueños precisamente es conocer, tocar y disfrutar del mar y la playa, ¿no? Vamos a continuar entonces. Ya en la parte profesional, en la parte corporativa, usted pertenece a Jorge Ramón Arquitectos. ¿De qué se trata su empresa? ¿De qué se trata su corporación? Este es un estudio profesional que va a tener 40 años de actividad y de ejercicio en la arquitectura y el urbanismo. Esto es lo que hemos hecho durante toda la vida. Y claro, esa es una actividad, llámele usted, de una pequeña empresa también. Hemos estado siempre relacionados. En principio lo hicimos con el sector industrial, después con la casa privada, el sector inmobiliario. Hemos construido decenas de miles de metros cuadrados en términos de edificios, de departamentos, de oficinas, conjuntos habitacionales, obras de urbanización, distinto tipo de tipología de obra pública. Hemos ganado concursos, licitaciones, hemos hecho de todo. Son casi 40 años
y seguimos en lo mismo. Ese es nuestro interés de aportar con el conocimiento y la experiencia de... Ya son varias generaciones de profesionales, es un estudio que cuenta con apoyos interdisciplinarios, unas veces crecemos un poquito más, otras veces nos reducimos, incluso a veces llegando a la mínima expresión, pero no hemos dejado de trabajar un solo día durante esos casi 40 años. Incluso somos uno de los pocos estudios profesionales a nivel profesional de arquitectos y urbanistas que ha llegado a hacer propuestas y proyectos internacionales, en la misma línea de lo que hacemos en el Ecuador. Ahora, luego de la trayectoria, luego de todo ese bagaje de experiencia y la estructura que usted nos comenta, ¿qué es lo que le llama la atención y cuál es la iniciativa? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál el proyecto que está en marcha para Manta concretamente, con sus ojos desde el punto profesional y en materia de desarrollo arquitecto? A ver, usted lo dice bien, es un proyecto que atañe a Manta, que le topa a Manta, que corresponde a Manta, también a otros 3 cantones vecinos, que son los de Montecristi, Portoviejo y Jaramijó, por ende a la provincia de Manabí y al país entero. Mire, está aludiendo don Aníbal a un proyecto nuestro que se presentó hace 4 años aproximadamente. Yo he leído uno de sus artículos en el que en una de las primerísimas frases hace alusión y recuerda las palabras del expresidente Moreno, no sé, 3 meses o 4 después de haber iniciado su periodo de gobierno, no más tarde, cuando le dice al exministro Carlos Pérez: Carlos, si ya no va a haber interés por parte de los inversionistas internacionales, hablando sobre el proyecto de la refinería del Pacífico, le dice: descártalo. Y usted ha recogido bien en una de sus notas escritas, publicadas en la prensa, y así fue. En virtud de eso, nosotros hemos estado en el tema del desarrollo urbano y de lo que son las tendencias a nivel mundial, años atrás, por supuesto, tiempo atrás de que haya sucedido esta anécdota que le recuerdo. Y entonces ya habíamos presentado en el seno de la Cámara de la Construcción de Quito una iniciativa para un proyecto alternativo en administración del propio expresidente Correa, sabiendo evidentemente que eso no tenía ninguna posibilidad de llegar a ningún puerto seguro, porque la dirección de ese régimen era una completamente distinta. Ya hablaremos específicamente de ese tema. Pero siendo que teníamos nosotros los estudios que nos habíamos preocupado por ese tema, no fue una improvisación ni mucho menos. Simplemente aprovechamos la coyuntura y propusimos al gobierno nacional de ese entonces, a través de una de estas instituciones que crean y nombres rimbombantes que se inventan siempre los gobiernos, otros más, otros menos, y le denominaron Comité Consultivo y Tributario, presidido por la exministra de Industrias, la señora García. Y ahí presentamos nosotros nuestro proyecto alternativo. Son 4 años. En septiembre de este año van a ser 4 años de haber presentado formalmente, en función de haber tenido estudios desarrollados posiblemente años atrás. Definitivamente, yo creo que
nuestro pueblo, nuestros habitantes están pendientes de los parabienes, de las expectativas, de las ofertas y de las buenas noticias. Entonces, ¿qué es lo que encierra y qué es lo que contiene la llamada ciudad inteligente? Y entonces le llamamos así, como le digo, porque se trata de una tendencia a nivel mundial. El camino de la construcción de las ciudades inteligentes es un tema que posiblemente tiene ¿Cuál es la promoviéndose en el definición, mundo. no? ¿Perdón? O la definición, el por qué, sí. Sí, 10 o 15 años por lo menos. Y claro, hay unos países que han comenzado antes y otros después. Y finalmente, en el mundo, todas las ciudades que ya están establecidas, que están consolidadas, tienen que adaptarse a esto que hoy, después de la pandemia, nosotros estamos llamando la nueva normalidad, pero que antes de la pandemia, para las ciudades, el camino y la construcción hacia una ciudad inteligente, esa era la normalidad propuesta en función de lo que nosotros tenemos que entender, ya constituye un cambio civilizatorio. Don Aníbal, esta es la realidad que nos ha tocado vivir. Usted y yo somos parte de una generación afortunada posiblemente, con las ventajas y desventajas desde luego, pero que estamos presenciando los cambios más rápidos y más acelerados de todo el proceso civilizatorio. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender y que conocer también que no es un tema fácil, que no es un tema sencillo, que hay que poner de parte y que, bueno, si no nos preparamos, si no nos actualizamos, si no somos parte de esa corriente mundial, global, nos quedamos fuera. No estamos en nada. Entonces, reitero la inquietud, el por qué se escogió la ciudad, en este caso Manta, el lugar, y qué es lo que se pudiese venir y qué es lo que tienen ustedes ya planificado, porque prácticamente... Magnífico, esa es otra pregunta. Y yo voy a ser muy claro en esto que es sumamente importante. Mire, yo entiendo que usted es quiteño. Así es. En Quito, que es la capital de la República y que ya alcanzamos a los 3 millones de habitantes, nosotros hemos vivido un proceso, yo particularmente, con todos los años que le cuento a cuestas, hemos vivido el proceso de saber y de conocer una ciudad de 400 o 500 mil habitantes, ahora hasta de 6 millones. Es decir, 6 veces más, en un proceso que parece largo, pero que no es tanto, un poquito más de 50, 60 años. Y mire usted, ahora Manta, junto con Montecristi, Portoviejo, porque esto es lo que se llama el proceso de courbanización. Hay una carretera que une estas dos poblaciones y de manera espontánea se van dando estos procesos de asentamientos a la vera del camino, en la carretera, y el comercio y la vivienda y todo. Claro que eso es lo que no debe pasar, eso es lo que es lo espontáneo y que es lo que no permite un desarrollo urbano sostenible. Pero esa es la realidad, y ahí en esas 3 poblaciones solamente, si usted quiere, junto a Jaramijó igual, hay 800,000 personas, más, bastante más, o casi el doble de lo que yo le cuento era Quito hace 50 o 60 años. Hoy se identifican esas ciudades como ciudades intermedias. Muy bien. Entonces, como Quito ha sido un pésimo hermano mayor, tenemos que reconocerlo,
tenemos que tratar de entender eso. Una ciudad, digo hermano mayor, porque es la ciudad más grande, ¿no es cierto?, poblacionalmente, en fin, y no ha dado buen ejemplo de crecimiento. Ha sido un crecimiento desordenado. Fue ciudad intermedia en su momento, antes no se conocía ese término, pero el 70% del crecimiento de la ciudad de Quito es un crecimiento espontáneo, irregular, sin las aprobaciones debidas en los municipios y estas cosas. De tal manera que eso es lo que queremos que no suceda con el resto de las ciudades intermedias en el resto del país, lo que significa que con esa experiencia tenemos que intervenir a tiempo. Los profesionales que conocemos de esa particularidad, de esa transformación, pero esto no es un tema que le sucede a Quito, a Manta, Portoviejo, sucede en la gran mayoría, si no en todas, fundamentalmente ciudades de los países latinoamericanos. Entonces, en función de eso, intervenimos a tiempo para esta gran región, coincidentemente con muchas o algunas voces, por lo menos, que 20 años atrás, gente de la propia provincia, conocedores, pensadores, visionarios también, que ya lo dijeron en su momento. Esto será una gran metrópoli que juntará varios cantones y no se equivocaron. Yo le puedo decir con certeza, con absoluta seguridad, que en ese proceso de menos de 25, de menos de 20 años, estas 800,000 personas van a ser casi el doble, 1,5 millones de habitantes y la tercera ciudad del país. Es esa la razón, don Aníbal, la preocupación de la gente que hemos estado en este trabajo durante toda la vida, de hacer una propuesta de lo que se llama reordenamiento territorial. Vamos, para que la gente nos entienda, puede ser que este sea un ejemplo muy escolar, muy elemental, básico, pero mire, hay veces que usted con su señora en la casa, un día amanecemos de un cierto humor y decidimos que hay que cambiar los muebles de la sala y del comedor y hacer unos cambios en la casa o en el departamento, porque ya estamos cansados de eso, hay otras necesidades, la familia ha crecido, qué sé yo. Entonces, se hacen los reordenamientos también de estas cosas básicas, sencillas de la vida. Y en las ciudades pasa exactamente lo mismo, porque las ciudades son dinámicas, crecen, cambian con el tiempo. Unos barrios que eran de carácter y de naturaleza residencial se convierten en comerciales y ese es el proceso normal de las ciudades. Ha pasado en París, pasa en Madrid, pasa en todas las grandes ciudades del planeta. En virtud de eso, se propone y se dice hay que intervenir a tiempo. Usted hace alusión de Manta. Yo voy a decir algo que a la población mantense, a los ciudadanos manavitas y de Manta, no les es extraño y están plenamente conscientes y han hecho todos los mayores esfuerzos que todavía no son suficientes para enmendar estos temas. Usted conoce, usted sabe, estamos tratando de encontrar las mejores soluciones para el interés de la provincia y del país. Manta es una de las ciudades más contaminadas, no del país, don Aníbal, de la región entera. Existen problemas de mutaciones, existen problemas genéticos, y no me invento. Existen estudios hechos por la Universidad Central y por varias otras instituciones de años atrás que han sido públicos, que conoce el municipio, que sabe la población. ¿A usted le parece justo que podamos? Este es un problema nacional. Este es un tema que atañe a la responsabilidad y a la conciencia nacional. Este ya no es un problema de Manta. Entonces,
Si nosotros podemos enmendar un poquito ese tema a través del reordenamiento para que la industria con el tiempo necesario, porque los empresarios no pueden inventarse la economía de un día al otro, ni pueden hacer milagros porque alguien en su momento decide regular una situación que antes no estuvo dicha. Pero hay que migrar toda la industria posible que está en los centros poblados de Manta, de Montecristi, de Jaramijó, de Portoviejo, a una nueva instalación que permita nueva tecnología, que permita innovación y que esté acorde con los tiempos en términos de sostenibilidad ambiental. Porque tenemos que defender la vida, porque tenemos que defender la población, porque no es del interés específico de una empresa, de una industria en desmedro de la población, para que se produzcan este tipo de problemas genéticos y problemas de orden ambiental que terminan siendo inmanejables. Mire, Manta tiene 4 esteros, a los que en muchos casos se desagua mucho del desperdicio y del desecho industrial. ¿Y a dónde van esos esteros? Manta tiene una playa que está contaminada y lo sabe la población desde hace muchos años. Y las cosas no están bien. Entonces, hay que intervenir. Y hay que intervenir técnica y profesionalmente. En el marco de esa circunstancia, aparece una fortuna, un evento gratuito, un evento, una coincidencia única. Esto es un tema de coincidencia, que quede claro y repito para la gente que nos escucha, fundamentalmente de la provincia de Manabí y del país entero. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos ahí una plataforma, una planicie, ¿no? Que ha sido preparada para otro asunto. Y a 15 minutos del puerto de Manta nos encontramos con 1.500 hectáreas. Ese fue el proyecto fallido de la refinería del Pacífico, que no tenía viabilidad ninguna, que fue una propuesta de orden político. Fue ese tipo de temas y de pensamientos lujuriosos del expresidente Chávez y del expresidente Correa, que creían que, bueno, no sé si creían en verdad, pero por lo menos hicieron creer a mucha gente que tenían la solución, la llave del desarrollo, y que en este caso pues iban a hacer una refinería con un presupuesto de 16.000 millones de dólares y una industria petroquímica no solamente para el Ecuador, sino para la región entera. Bueno, eso fue evidentemente, eso fue un asalto a mano armada. No se han ventilado todos los procesos, ni se han establecido todas las responsabilidades. Llama mucho la atención, evidentemente, pero ese no es mi tema, ni mi materia, ni es de lo que se motivo trata de esta entrevista. Este diálogo. De tal manera que solamente como antecedente queda el proyecto fallido con una inversión de 600 hectáreas, perdón, de 600 millones de dólares posibles y rescatables, que es la única inversión hecha en territorio. Quiero decir, 300 millones de dólares que es el costo del movimiento de tierras, y 300 millones de dólares del acueducto de 93 kilómetros que lleva el agua desde la represa de La Esperanza hasta el Aromo, precisamente. Bueno, ahora mismo no llega ni el 30% de lo
que estuvo calculado y previsto para que se dote de agua a ese sector y proyecto. Pero de cualquier manera, esa inversión se hizo y está ahí. De tal manera que de las 1.500 hectáreas que conozca bien en detalle la población, que conozca el país, 500 hectáreas aproximadamente son área de protección, no, esas no llegaron a ser intervenidas. Hay unas 300 hectáreas que se intervino medianamente con un pequeño o ligero movimiento de tierras y que le llaman el sector de la escombrera, que es lo que da hacia el sur de la vía que cruza toda la propiedad, que tiene casi una extensión de 4 kilómetros, esta vía que cruza de este a oeste. En esas 300 hectáreas ya el gobierno anterior y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales convocó a una licitación internacional para adjudicar, como en efecto lo ha hecho, el huerto, lo que llaman el huerto o el parque solar fotovoltaico para la generación eléctrica de 200 megavatios. Eso es un tema propuesto por el proyecto y la conceptualización presentada por Jorge Ramón Arquitectos. Lamentablemente, el Estado ecuatoriano, y esto lo digo sin empacho y sin embaje, porque tenemos los documentos para probar, hace que las iniciativas privadas se conviertan en iniciativas públicas. Esa es la falta de seguridad jurídica, don Aníbal, que no queremos que suceda más, que estamos ahora mismo en una nueva administración, en el gobierno del encuentro, en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que nos ha ofrecido y que nos ha garantizado la seguridad jurídica y que no puede seguir pasando este hecho de que a través de funcionarios del gobierno se pretenda tergiversar, se pretenda incluso apropiar de las iniciativas privadas que están contempladas en la ley y que crean derechos. Entonces, ya pasó así. Las 300 hectáreas del huerto fotovoltaico estuvieron propuestas por nosotros como un tema obviamente innovador dentro de lo que es la concepción de dar sostenibilidad energética a una propuesta también de desarrollo innovadora, normal, en el sentido de hacer las cosas bien. Nada extraordinario, no es una ciudad de un planeta distinto, ni cosa extrambótica de los cuentos de ciencia ficción, ni mucho menos. Es un tema de realidad concreta para simple y llanamente hacer las cosas bien. Entonces, en esa medida lo que se hace es intervenir los cantones, proponer un reordenamiento territorial y se crea lo que se llama un polo de desarrollo. El nuevo polo de desarrollo a 15 minutos, esto es algo que hacen todas las ciudades del planeta en la evolución normal de su crecimiento. Esto es lo propio. Pasó con Quito. ¿Cuántos sectores industriales tuvo Quito? Quito, usted es quiteño, Aníbal. Acuérdese de todo el sector industrial y fabril que teníamos alrededor del Inca. ¿Se acuerda? La industria textil y todo aquello. Después... El sector sur, Guajaló, Guamaní. Guajaló, San Bartolo, diferentes parques industriales en una ciudad que tiene 60 y más kilómetros de largo. Ahora hay nuevos parques industriales, lo que llaman clusters, y lo que llaman hubs también en la planificación urbana en términos de lo que dicen los gringuitos, y también están ahora por la zona de Calacalí, en Calderón, y qué sé yo. Esto es dinámico, va funcionando así. Y mire que usted incluso puede considerar como parte de la industria muy relacionada al propio distrito metropolitano de Quito, que ha cambiado su morfología, que ha cambiado su naturaleza de ciudad con el nuevo aeropuerto que está en Tababela
y que eso le hace crecer a la ciudad de una forma distinta, pero que es dependiente de otra industria. Mire usted, la industria florícola, porque ¿por dónde cree que se exporta las flores que se producen en Cayambe y que se producen en Tabacundo? ¿Ah? Se exportan por el aeropuerto de Tababela, que es el aeropuerto metropolitano de la ciudad. Entonces, este es un tema que va así de grande, que va así de complejo, que tiene todas estas variables. Quedan 700 hectáreas. Se tomaron inapropiadamente el sitio donde inicialmente nosotros habíamos propuesto el parque industrial multisectorial, pero así hace el Estado. El Estado es abusivo, el Estado o el gobierno. No, a través de los distintos gobiernos. Penosamente, los gobiernos representan al Estado y entonces esto ya es un asunto que termina siendo un poco la constante en nuestros países subdesarrollados, porque la falta de institucionalidad no permite justamente que sea la ciudadanía la que se empodere y en función de eso siempre tomar las mejores decisiones con participación ciudadana. Pero bueno, dejando ese tema de lado, quedan todavía estas 700 hectáreas. Nos obliga la realidad y la circunstancia a replanificar el proyecto. El hecho de ya haber concesionado estas 300 hectáreas que solo se justifican, ojo, solo se justifican para generar energía a una propuesta de desarrollo urbano y de ciudad como la que hemos propuesto, llamada Ciudad Inteligente Larom, porque generar energía para introducirle al sistema interconectado, para supuestamente vender energía limpia, no es ni el mejor momento ni es la necesidad, porque el país tiene exceso de energía que está produciendo con las centrales hidroeléctricas y que las está vendiendo por debajo del precio de generación a Colombia. Nos cuesta 10, 12 centavos producir con esa inversión monstra y mal hecha del Coca-Cola Sinclair y vendemos a la tercera parte del precio. Es decir, un negocio pésimo generar energía para supuestamente pretender exportar o vender aquí mismo, salvo que fuese exclusivamente para una inyección directa sin costo de distribución ni de circuito interconectado, directamente para alimentar una propuesta como la que yo le digo, un polo de desarrollo, de eje industrial. Entonces vamos entrando en materia, ¿no es cierto? Un polo de desarrollo de eje industrial. ¿Por qué de eje industrial? Cuando decimos eje industrial me refiero a un eje productivo, industrial, comercial, de logística, de todos los temas que nosotros podemos incluir en el proceso productivo. Pero Manta, Portoviejo y Manabí, Montecristi, Manabí en general, es una provincia rica, maravillosa, que aporta al Producto Interno Bruto con lo que se llama un Producto Interno Bruto complementario. ¿Por qué eso de complementario? Porque Manabí produce lo que el resto del país no produce. Es decir, la pesca, el atún, el camarón, que no es el fuerte porque hay otras provincias de mayor desarrollo en el tema camaronero, pero también es parte. Y todo el tema agroindustrial, que es otra de las fortalezas de Manabí, no se produce en el resto del país. Esta es la riqueza y la gran diversidad que tiene el Ecuador. Entonces, este producto complementario en el que ha probado su eficiencia, es una de las mayores industrias, como le digo, que se requieren hacer ajustes en el aspecto ambiental y en otros temas más, pero en términos de productividad y de competitividad con el mundo internacional han probado su eficiencia.
y eso le da grandes réditos y ventajas al país. Entonces hay que mejorar y desarrollar y estimular y apoyar en lo que ya somos buenos. No tenemos para qué inventar cosas que no podemos, no sabemos ni tenemos ninguna capacidad de competir. No vamos a competir con los chinos en una circunstancia de la que no hayamos hecho nunca, nada, jamás. Eso es imposible, pero sí podemos usar la tecnología aplicada a los procesos en los que ya tenemos muchos años, decenas de años, 40, 50 y más años, para seguir siendo los mejores. Esta nueva ciudad, este nuevo polo de desarrollo, nosotros la llamamos así como un tema llámele usted una marca comercial, un nombre comercial, ciudad inteligente y todo esto, pero no es sino un distrito. Nosotros no tenemos la nomenclatura tampoco de distritos, tenemos cantones y cosas por el estilo, pero yo digo un distrito porque esto es lo que se usa también en muchas partes del mundo. Es un distrito especial, específico, que va a quedar integrado y que va a ser parte de toda esta mancha urbana, acuérdese de mí. No es porque yo lo diga, esto va a pasar. Lo único que queremos decir y adelantar o alentar a la población es que queremos que pase haciendo las cosas bien, anticipándonos y planificando adecuadamente, porque haciendo mal o haciendo bien va a suceder. Este crecimiento poblacional se va a dar porque viene dado por tres factores. Viene dado por el factor migratorio, viene dado por el factor de crecimiento vegetativo y por la incorporación de las parroquias rurales que siguen siendo parte de la mancha urbana, que se van juntando y se van sumando. Entonces, las necesidades del territorio y de la ciudad inteligente son las siguientes. Atención, estimados amigos que nos escuchan, que tienen la paciencia. Yo sé que este posiblemente es un tema árido, que no es tan... Pero es de mucha atención. De digerir, como que le pueda gustar a todo el mundo tampoco, pero siendo que es un tema técnico, yo les ruego poner, sí, atención, como dice usted, mi estimado Aníbal, 4 o 6 principios, no más, no más, pero metámonos en la conciencia, metámonos en el alma. Una ciudad inteligente tiene que tener planificación urbana, tiene que tener sostenibilidad, tiene que tener cohesión social, resiliencia, gobernanza, 3, 4, 5 categorías más, las que usted les pueda sumar en términos de ser amigable con la movilidad y cosas por el estilo. Pero vamos a las principales. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad implica sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Si usted habla de sostenibilidad económica, eso es tan sencillo, la gente que nos escucha sabe, ya está bastante familiarizada con este tema. Significa que un proyecto de orden económico tiene que sostenerse en el tiempo, en el mediano y en el largo plazo, que no muera, que sea autosostenible, digamos que es una tautología. Estamos tratando de ratificar eso doblemente, y que se pare solo, que no necesite subvención, que no se regale dinero de ninguna otra fuente para que sobreviva. Entonces, una ciudad, para ser sostenible, ¿qué necesita? Tener trabajo, pues. Si no hay trabajo, no hay sostenibilidad, Aníbal. Porque ¿cómo va a pedir usted que alguien compre una casa por crédito barato que tengamos, por razonable que sea el precio, si no hay ingresos? Si no hay ingresos. Entonces, lo primero es darle trabajo. Por eso la ciudad tiene que ser de eje industrial. Pero no puede ser un parque industrial solamente, porque hay 18 experiencias de zonas francas en el país, en el pasado, históricamente, en todo lado, en todas las provincias. Manta tiene 3 o 4 intentos, Manabí, y mire, no ha funcionado ninguno.
¿Sabe por qué? Porque no han estado debidamente orientados con lo que significa un desarrollo integral de todos los servicios urbanos complementarios. Cuando usted pone industria, tiene que poner salud, tiene que poner educación, tiene que poner vivienda, tiene que poner recreación, tiene que poner absolutamente todo, porque las personas no se van solamente en busca del trabajo, sino que se van en busca de la vida, del bienestar, de la mejor posibilidad de bienestar humano. Trabajando para el futuro. Claro, entonces lo ideal es que se genere el trabajo y por eso, en principio, generamos un parque industrial que ahora está siendo más pequeño, lo hemos tenido que replanificar, pero es posible que albergue perfectamente a 100 grupos empresariales, tranquilamente. Y eso generar o dar cabida para entre 30 y 40 mil puestos de trabajo en el tiempo cuando esté completo. Porque todo lo que nosotros decimos lo hacemos en base a estudios. Para esto hemos identificado y hemos estudiado 1.200, óigame bien, Aníbal, mire, perdone que le diga así, tratando de que el público que nos escucha realmente repare en estos datos. Una investigación de 1.200 grupos empresariales a nivel nacional, con una investigación que va mucho más lejos de la información que tiene la Superintendencia de Compañías, el SRI y el Vistazo, que publica anualmente cifras y datos de esta naturaleza. Hemos cotejado con todas las distintas instituciones para saber, en función de los impuestos que pagan, del número de empleados que tienen, de sus obligaciones con el seguro social y todos los temas, para saber que lo que estamos diciendo es posible y es viable en función de lo que ya quedó determinado como lo que se llamó en su momento la zona sede, porque esto de las zonas sedes de alguna manera impulsamos nosotros para esa ley de desarrollo y fomento productivo que los políticos siempre terminan apropiándose de los méritos y destruyendo y destrozando las cosas porque lo hicieron casi para todo el país. Y eso es un absurdo, eso es una barbaridad. Casi le han declarado zona sede a todo el país y a todas las provincias por querer ser gratos con Cuenca, con Riobamba, con Loja y con Esmeraldas o lo que fuese. Entonces, mire, así no funciona. La zona sede tiene un propósito y también tiene una naturaleza y una razón de ser y en fin. Entonces, siendo así, las industrias y los grupos empresariales a nivel nacional están muy interesados, se requiere apenas un 3% de ese gran universo y usted ha copado el parque industrial. Cuando ya tiene trabajo, mire, ahora se quedaron los chicos fuera de las universidades en un porcentaje y en una cantidad brutal. Y ya no necesitamos, se ha dicho, ese es un diagnóstico cierto, tantas universidades con tantas carreras de estas tradicionales de abogados y de médicos y así. Pero tecnologías de 3 años, todas las que quiera. Entonces, si se genera una industria y tenemos nosotros un campus, le llamamos universitario, pero que en realidad es de institutos técnicos y tecnológicos con 18 disciplinas estudiadas en función del territorio manabita, ojo, de los institutos técnicos y tecnológicos de Manabí, privados, que podrían también ser parte, junto con la tutoría de universidades nacionales y extranjeras con las que hemos firmado acuerdos. Ojo, este proyecto tiene acuerdos firmados con universidades tan importantes, emblemáticas y significativas como la Universidad Central del Ecuador, que es la universidad, una de las más antiguas de América, la tercera más antigua de América, acaba de cumplir 400 años. Y con ellos, con la Universidad de Florida International University, que es una universidad similar a la Universidad ¿cómo se llama? La Universidad Central del Ecuador, con 50,000 estudiantes, estatal
y de origen latino la gran mayoría de los estudiantes. Acogieron nuestro proyecto hace más de 3 años, don Aníbal. Priorizaron nuestro proyecto por encima de proyectos que tenían en el Asia, en la China, con varios años de anticipación, porque ellos están interesados, como esta universidad, FIU, que se llama Florida International University, tiene el mayor porcentaje de estudiantes son de origen latino. Ellos querían apoyar un emprendimiento y un referente de esta naturaleza para la región, para Latinoamérica. Mire, lo que hemos caminado es inmenso. Se ha promocionado este proyecto a nivel de las embajadas del Ecuador en Europa, en los Estados Unidos durante años. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el territorio y el diagnóstico necesita ese parque industrial, ese polo de desarrollo, esos institutos técnicos y tecnológicos que van a ser las personas, los jóvenes que se van a preparar y van a trabajar en estas industrias y en estos clústeres comerciales, industriales, de logística y lo que usted quiera. Rápido, porque los chicos no tienen tiempo, tienen que producir. 3 años, 22, 23 añitos están trabajando, están produciendo. ¿Y sabe qué pasa con esas parejas jóvenes? Que ya tienen recursos para comprar su casita. Ahí viene el proceso de la vivienda. Todo esto más o menos tiene una programación. En algunos casos hay temas que se hacen de manera paralela, pero con trabajo, con estudios, con vivienda, usted va complementando lo que es, mire, hay el reclamo legítimo de Manta y Portoviejo en términos de salud y de hospital. Nuestro proyecto prevé lo que se llama internacionalmente Hospital Regional Universitario. Hemos tomado un referente de un hospital español en Andalucía, al sur de España, justamente que está diseñado para una población de 800,000 personas. Entonces, este polo de desarrollo con un hospital de esta naturaleza sirve a 15 minutos tanto a Manta como a Portoviejo. El estadio, mire el estadio que no tiene Manta ni tiene Portoviejo. Me refiero a un estadio que sea un escenario deportivo de la naturaleza que merece la población manabita. ¿Por qué no hacer el estadio como parte del tema recreativo para las 2 ciudades? Entonces ya tenemos hospital, universidad, recreación, estadio, todos los servicios complementarios, el comercio, la vivienda. En esta ciudad no le falta nada. ¿Por qué? Porque ahí entramos en otra categoría, se llama la planificación urbana. Esto es un tema muy sencillo. La planificación urbana implica que si usted tiene una población que está diseñada, 80,000 personas, entonces esas 80,000 personas requieren de tales servicios. No es lo mismo que una población de 40,000, porque el tipo de infraestructura en el área médica, por ejemplo, va a ser distinta. A lo mejor en un caso llega solamente a ser un hospital de tal naturaleza, de tantas camas, y en otro es uno mayor. Y en todos los casos funciona así. Usted planifica de acuerdo a la demanda. Entonces, todas las personas que vayan a vivir ahí van a tener absolutamente todo. Tienen que tener todo. Esa es la planificación urbana. No puede ser una ciudad solamente para trabajar y para que la gente viva a 2 horas o a 3 horas. Eso no tiene sentido. Ahora, mire, cuando nosotros llamamos esto Proyecto de Ciudad Inteligente El Aromo, vino pues lo que le estoy mencionando, la viveza criolla. Yo no tengo empacho, señor, ninguno. La viveza criolla, para que desde el Estado se haya apropiado el nombre, nuestra propuesta, y desvirtuado. Y entonces dijeron, no, vamos a hacer la ciudad agroalimentaria. No, el señor Ramón, no, ciudad inteligente, ¿qué es eso? Eso pues ni siquiera se entiende. Esto de la inteligencia me suena a un concepto estrambótico de los marcianos.
vamos a hacer la ciudad agroalimentaria porque esto es lo que nosotros sabemos y necesitamos, sin decir que nuestra propuesta de eje industrial es fundamentalmente lo que le he dicho, eje industrial agroalimentario, porque eso es lo que nosotros sabemos, tenemos y producimos. No nos vamos a inventar hacer teléfonos celulares, de eso no tenemos experiencia ni hemos aprendido nunca. Entonces, le cambian el nombre, le desvirtúan y se apropian. El Estado se apropia, porque el ministro tiene la capacidad de convocar a la rueda de prensa y decir lo que se le ocurra, y nosotros tenemos que esperar la buena voluntad de gente generosa como usted, don Aníbal, que nos hace una entrevista para poder explicar técnicamente el trabajo de 40 años. Y mire usted, esa ciudad agroalimentaria suena bonito, pero es una verdadera barbaridad. Yo no sé si usted ha oído y conoce una ciudad alimentaria que se llama, como un tema así comercial, como un nombre comercial, muy conocido en el mundo y en Europa, y sobre todo en España, que es donde se produce esto. España es un poco el granero de Europa, y alrededor de Murcia, en esta zona sur justamente, ya muy agrícola y conocida, ¿no? Muy conocida para los ecuatorianos, porque muchos ecuatorianos migraron hace 20 años a trabajar en este sector. Se llama ciudad agroalimentaria, toda una región más grande que una provincia. No estamos hablando de 1.000 hectáreas, estamos hablando de 500.000 hectáreas, estamos hablando de unas zonas vastas que son las que permiten alimentar a Europa, no a España, a Europa. Murcia es una especie de granero. Al lado la Comunidad Valenciana, donde se producen más arribita naranjas, da todas las naranjas de Europa. Mire, entonces toman el nombre de ciudad alimentaria. Ciudad alimentaria es una región. Nosotros podríamos declarar ciudad alimentaria a toda la provincia de Manabí, no a 500 ni a 700 hectáreas. Perdóneme, voy a decir algo, con el permiso del público. Les ruego que me disculpen. Esa es una gran estupidez. Simple y llanamente. Porque viene alguien y dice cualquier cosa. Y ya está. Ciudad alimentaria es una región productiva que tiene que ser normada por el Estado ecuatoriano para que tenga los estímulos necesarios, para que tenga el apoyo requerido y sea una producción masiva, importante, que tenga una capacidad de exportación y que altere de manera significativa y contribuya al Producto Interno Bruto. No es un tema, mire, yo le puedo presentar unos 200 agricultores nacionales que tienen propiedades de más de 500 hectáreas, pues. Un productor nacional. ¿Y usted cómo va a sembrar nada en un terreno que fue compactado con miles de toneladas, no de metros, miles de toneladas cúbicas? Compactado, que costó $300 millones su movimiento de tierra, de su compactación con agua de mar, para que ni siquiera crezca una mala hierba. Y ahí pretender, eso es un engaño. Entonces tenemos que hablar las cosas como son y no dejar engañar a la gente nunca más. Nos engañaron al Ecuador y a la provincia de Manabí con el cuento de la refinería del Pacífico, y luego vienen otras distorsiones donde nos engañan y nos dicen la ciudad agroalimentaria. Oiga, es que se necesita tener cinismo, ¿no? Para decir cualquier cosa, Y cuando nosotros proponemos un proyecto sostenible, innovador, con un parque solar fotovoltaico como parte del proyecto, porque es apenas parte del proyecto. O sea, usted tiene que dotar a una ciudad, tiene que dotar de agua, ya tenemos un acueducto. Tiene que dotar del terreno y tiene que dotar de energía, pues, ¿no es cierto?, para que tenga la industria, la vivienda, luz, energía. Entonces, propusimos eso y cogen el proyecto, lo distorsionan,
¿Se quedan con una parte? ¿Hay algún interés? Yo no sé, no puedo saber. Entregan a un grupo español y dicen que van a meter al circuito interconectado. Mire, yo le voy a dar una exclusiva porque usted ha sido generoso conmigo. En realidad, Le con voy a mucha dar una atención. exclusiva. Ponga mucha atención, es una primicia. Con fecha 18 de junio, del año 2018, al 19, al 20 y al 21. 3 años, ¿verdad? Firma en doble sesión, aprobado en doble sesión, el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Señores miembros del Directorio Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, 18 cámaras y asociaciones de la producción, usted puede ver en este documento la firma de los presidentes de distintas cámaras, Fedimetal, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio, exportadores de flores, asociaciones, siguen pasando las páginas y las firmas. ¿Sí? Y aquí están las aprobaciones en la primera reunión y en la segunda reunión. Y resuelve apoyar la conceptualización del proyecto Ciudad Inteligente El Aromo. Me reciben en Comisión General, arquitecto Jorge Ramón, con esta fecha. 18 cámaras de la producción, a nivel nacional incluso algunas, apoyan el proyecto. ¿Sabe quién firma esto en condición de presidente de la Asociación de Cámaras? Perdón, ¿Asociación o federación? Consejo, perdón, Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Se llama Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Mire, el ingeniero René Ortiz, ex ministro de Energía, quien firmó la adjudicación del parque solar fotovoltaico. Esto lo firmó 3 años antes, 2 años y tanto antes de ser ministro. Y cuando fue ministro, ¿quién firmó la adjudicación del proyecto solar fotovoltaico al grupo español? El mismo. Primicia, don Aníbal. Así como en el caso, y tengo unas tantas, pero se las voy a dar de a poquito. Y no en esta. Entonces, el Estado es el peor enemigo de la comunidad. ¿Cuándo? Por favor, que no me saquen de contexto esto. ¿Cuándo interpreta antojadizamente los diagnósticos técnicos formulados por gente que no tiene ningún otro interés que no sea la propuesta profesional, racional, el estudio de investigación como debe ser? Pero los políticos tienen otra visión, otra completamente distinta, y atienden a otros intereses. Entonces deforman e interpretan. Y yo lo puedo decir esto con lujo de detalle y con una experiencia propia larga, porque me ha pasado con 5 o 6 proyectos distintos y lo tengo publicado, y eso se resume en un libro que ha alcanzado gran éxito y que se llama En busca de la imagen del desarrollo, 7 conceptos claves para la nueva agenda del desarrollo urbano, que está en manos de Hábitat y Naciones Unidas, y que es la respuesta del sector privado profesional a la incompetencia del Estado, ojo, a la incapacidad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que ya tiene 5 años, incapaz, no profesional, no técnico,
que ya tiene 5 años desde cuando se produjo la tercera conferencia mundial de Hábitat 3 en el Ecuador, que eso es una cosa, es de la cosa más grande, el evento más grande, más importante, más significativo que le ha pasado en la historia al Ecuador. Estuvo el presidente de Naciones Unidas aquí, junto con varios presidentes, jefes de Estado y múltiples alcaldes de distintas ciudades del planeta. Quito no se dio abasto para recibir a este gran número de delegaciones y tuvo que hacerlo en Cuenca y en Guayaquil, también ampliando la conferencia mundial ya no solo a Quito, sino al Ecuador. El Ecuador tenía un compromiso con Hábitat 3. Mire, la Hábitat 3 es tan importante, para mí quizás más importante que los mismos temas de derechos humanos que maneja también Naciones Unidas y cualquier otra área de estas, porque ahí es donde se genera la agenda del desarrollo urbano y la vivienda, la planificación urbana y la vivienda para todo el planeta, para todo el mundo. Y a partir de esa conferencia se tomaron resoluciones y se firmaron compromisos aquí en Quito, Ecuador, y el Estado incompetente no ha sido capaz de producir una propuesta de ninguna naturaleza, y lo hemos hecho nosotros desde el sector privado, con un tema que está caminando por el mundo. Mire, le voy a contar una anécdota así pequeñita. Nosotros lanzamos este libro en Amazon el día 16 de enero de este año. En ese día, en el lanzamiento, porque habíamos hecho una cierta publicidad, una cierta promoción previa, vendimos en 2 horas se vendieron 280 libros, 280 ejemplares. ¿Sabe cuántos se vendieron en el Ecuador? No creo. 25. 25, no llegó al 10%. La gran mayoría de estos se vendieron en España, en México, en países de Latinoamérica. Mire, se vendió hasta en el Brasil y en Noruega. ¿No? Es una publicación en Miami, por supuesto, y en el estado de la Florida, donde nosotros tenemos, trabajamos y la gente nos conoce. Bueno, mire, entonces, realmente este es un país de locos. Aquí el criterio profesional no sirve de nada. El político quiere transformar todo lo que quiere y apropiarse y transformar. Y yo le agradezco, Aníbal, le agradezco, créame, de todo corazón este espacio. Nos permite a nosotros explicar cómo son las cosas y cómo tienen que ser. No tenemos ningún otro interés. Mire, a ver, si este es una propuesta de lo que se llama Plan Maestro, que incluye educación, vivienda. Mire, hay 2 colegios y 2 escuelas que están planificadas para una población, creo que son 17, 18 mil chicos, porque todo esto está estudiado hasta la saciedad. Esto está estudiado hasta la saciedad. Entonces, en función de esa realidad, ¿no? No hace falta nada. Lo único que hace falta es que quienes tengan interés, aquí le dejo una especie de primicia también, quienes tengan interés en sumarse a este proyecto, esto ha estado abierto siempre desde el primer día. Vamos a decir que hay un grupo empresarial mantense, portovejense, que dice: yo quiero desarrollar el parque tecnológico, el hub tecnológico, el clúster de cualquier cosa. Venga, por Dios, pero venga, porque este es un proyecto de $2.500 millones que tiene que ser un proyecto participativo con el auspicio y el aporte de todos, absolutamente de todos, que no se quede nadie afuera, pero tienen que participar con algo que sea de aporte, pues, ¿no? Si es que es un tema tecnológico, si es que es un tema profesional, si es que hay estudios, si es que hay conocimiento, si es que hay capital no solamente humano, sino capital material, económico. Bueno, todo esto es bienvenido. Lo único que no está permitido, ¿no?, en una propuesta colaborativa que nace de la sociedad civil, es que vengan unos bribones a decir: no, pues yo
quiero llevarme aquí la iniciativa, la vamos a cambiar de nombre, la vamos a poner, a rebautizar en otra forma, y en esta medida me voy a apropiar de esta situación porque tengo el favor del Estado. No, así no funcionan las cosas. No, así no funcionan las cosas. Creemos que el gobierno actual, la administración del presidente Guillermo Lasso, va a velar por la seguridad jurídica, por la ley de alianza público-privada y va a respetar las iniciativas colaborativas ciudadanas para que se sumen todas, para que no se excluya a nadie, porque nuestro plan maestro no excluye ni la educación, ni la salud, ni la vivienda, ni el turismo. Mire, están planificados unos hoteles que son en función del diagnóstico y de la investigación para que se hagan unas vivencias de todos los chicos jóvenes que terminan el bachillerato y vayan a conocer este proyecto y se entusiasmen y se queden a estudiar en estos institutos técnicos y tecnológicos, pues porque les encantó la experiencia y entonces podrán ir gentes de la sierra, de otras partes de la costa, de todo el resto del país, entusiasmarse y a sumarse a esta capacidad productiva de un proyecto nacional de Manabí y el Ecuador entero. No hemos dejado por fuera nada y nuestro proyecto es público, está aquí y usted entra y se baja con el link del internet y lo puede leer en el sistema este que se llama Kindle, ¿no? De manera que se lo puede leer en el celular, en una tablet, en un computador. Es un formato digital que está ahí. Pero claro, este no es un país de lectores. Penosamente aquí, a veces escribir un tema de cualquier cosa es un esfuerzo que no tiene, la reciprocidad ni siquiera de los que podrían ser, en este caso, los más interesados, las instancias gubernamentales. En nuestro caso, arquitecto, en nuestro caso estamos interesados en hacer el seguimiento y con mucha atención, incluso bastante espeso su contenido, su exposición, su sustentación en este día. Y queremos extender la invitación y nos comprometemos a que siga siendo y existiendo y habiendo más intervenciones para ponerle al tanto y, si es posible, si cabe el término, sociabilizar y, más que sociabilizar, informar y formar opinión. Por hoy, que tenga un buen día. Muchas gracias, arquitecto Jorge Ramón. Le hemos escuchado con mucha atención acá en la provincia de Manabí. Un agradecimiento final, un saludo nuevamente a todos quienes nos escuchan por este medio y mi mejor deseo de que este proyecto alcance a ver la luz junto con el esfuerzo colaborativo de la comunidad y de toda la sociedad civil. Un saludo, don Aníbal. Muchas gracias. Tenga un buen día. Jorge Ramón, Arquitectos, en la entrevista del día.